Pero ahí está la información. Se ha quintuplicado este tipo de delitos en Guayaquil. Ahí está clarito. Esto lo dice el diario Primicias, no lo dice Augusto Tandazo. A veces yo me tengo que apoyar en otra información para que no crean que yo solamente cargo solamente de una manera de ser. Pero ahí está clarito. Dice, en consecuencia, dice la Corte, y toda vez que el presidente ha justificado en abstracto, como hechos ciertos y actuales, se enmarcaría en el posible entendimiento de un conflicto armado interno, esta magistratura considera que la causal invocada es constitucional. A ver. O sea, si un presidente justifica en abstracto que existe este tema, ¿cómo es que se justifica en abstracto? Entenderán lo que es lo abstracto de lo concreto, la diferencia entre lo abstracto y lo concreto. Y estos papeluchos, no quiero decir la palabra que debo decir, la de M, estos papeluchos son dictámenes de la Corte Constitucional. Y es lo que vive el Ecuador. Y a ti, ecuatoriano, no te duele. Lo que te preocupaba es fundamentalmente que gane el Chito Vera. Este es el Ecuador. Esto es una fotografía de lo que es el Ecuador. No somos más que esto. Entonces, ¿dónde está un pronunciamiento de los líderes y lideresas del país? Pero hace una semana se mató en México un poco de gente peleándose por quién va a ser el elegido o la elegida para la candidatura a la presidencia de la República del 2025. Eso sí les interesa. Pero aprender, entender y jugarse el pellejo y no irse al extranjero, sino poner poner las barbas en remojo, eso sí no lo hacen. Pero estaban matando en México hace una semana. Y el que me diga que no saben que es cierto. Pero le doy el dato del diario Primicias del día. Dice titular, pese al estado de excepción, se quintuplican en Guayaquil. Eso lo publiqué en el Twitter, usted lo puede ver y de pronto lo pone. Claro que sí. ¿Y qué es lo que dice Primicias? Entre enero y marzo de 2024, Ecuador registra 1.543 casos de y solo en Guayaquil la cifra se ha quintuplicado en pleno estado de excepción. Verá que lo dice el diario Primicias, que es un diario que no es precisamente de izquierda ni de centro izquierda. Entonces, ¿qué podemos nosotros sacar como conclusión de esto así de entrada? Que esto es un pendejómetro que le aplicaron al Ecuador con el famoso tema de la interna, de la vaina y que estamos en... Para que el Ecuador crea que estamos haciendo bien la letra. Pero ahí está la información. Se ha quintuplicado este tipo de delitos en Guayaquil. Ahí está clarito. Esto lo dice el diario Primicias, no lo dice Augusto Tandazo. A veces yo me tengo que apoyar en otra información para que no crean que yo solamente cargo solamente de una manera de ser. Pero ahí está clarito. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Ahora, analicemos el tema rápidamente. ¿Por qué analicemos? Porque acaba de ser renovado el estado de excepción. Y el estado de excepción acaba de ser renovado, prorrogado, como usted quiera llamarlo, bajo los mismos argumentos. ¿Cuál es el argumento? Que vivimos un conflicto armado interno. Entonces, de hecho análisis, perdónenme, estoy pidiendo perdón, que sea tan poco modesto. Hecho análisis no hace nadie en el Ecuador, porque les vale un comino o porque no conocen. Y porque más nadie, el mejor negocio de muchos ecuatorianos es no meterse en nada, en ningún problema. Mejor no me meto en nada, ya. Ese es el recetario. Deja que las cosas sigan, no te metas en nada. ¿Qué dice la ley orgánica? Despacito, ecuatorianos, despacito. ¿Qué dice la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional? En el artículo 121. Ley de la República que tienen que acatarla todos, y en especial, ¿quién? La Corte Constitucional. Porque justamente la ley de garantías jurisdiccionales y control constitucional es para hacer factible a través de esta ley el control constitucional, la vigencia de la Constitución. Entonces, es la ley base de la actuación de la Corte Constitucional. ¿Qué dice el artículo 121?
Control material de la declaratoria del estado de excepción. Se refiere a los estados de excepción, que es justo su pregunta. Está siendo renovado otra vez más. Dice comillas, la Corte Constitucional realizará un control material de la declaratoria del estado de excepción, para lo cual verificará al menos lo siguiente, 2 puntos. 1, que los hechos alegados en la motivación hayan tenido real ocurrencia. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que ha dicho Noboa, que existe un conflicto armado interno, se verifique si esto realmente se ha dado, si existe el conflicto armado interno. Es lo que está diciendo la ley, que los hechos alegados en la motivación del decreto 111 que acaba de ser renovado, es que en el Ecuador vivimos un conflicto armado interno. Entonces la Corte tenía que verificar si evidentemente ha tenido real ocurrencia este conflicto armado interno. Esa era una obligación de la Corte. Y ahora les voy a leer 3 pronunciamientos de la Corte, cortitos, que constan en el dictamen que dio la Corte Constitucional aprobando el estado de excepción. Acápite 84. A este organismo, dice la Corte, no le corresponde efectuar un análisis exhaustivo para determinar la existencia o inexistencia de un conflicto armado interno. ¿Cómo? Entonces estás violando la ley. La ley te dice que tienes que verificar la motivación de un estado de excepción. A ti no se te ocurre, mejor dicho, que no debes verificar la existencia o inexistencia de un conflicto armado interno. En el acápite 85 dice, entonces, dice, en el supuesto específico de un conflicto armado interno, primero en el supuesto, o sea, para la Corte no le consta que hay un conflicto. Esta magistratura debe verificar, a diferencia de otras causales, únicamente la justificación del presidente. O sea, tengo que verificar, en otras palabras, que sí consta en el decreto que el presidente haya dicho que hay un conflicto armado interno. ¡No! Lo que tienes que verificar es si hay una ocurrencia, si se ha producido un conflicto armado interno en el Ecuador. No que si el presidente lo ha dicho o no. Y dice, a diferencia de otras causales, ¿en qué parte de la ley te dice que en el caso específico de un estado de excepción, cuando se invoque un conflicto armado interno, solamente tienen que ver, atenerse a lo que afirma el presidente? Están inventando una normativa que no existe. Y en el acápite 204 del dictamen de la Corte dice, a esta Corte no le compete verificar la existencia de un conflicto armado interno. Basta. O sea, entonces lo que dice el artículo 121 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional es de tramón. Entonces, ¿qué es esto? Y en el acápite 92 dice lo siguiente, para terminar este primer tema del análisis, luego paso a ver lo del conflicto armado. Dice, en consecuencia, dice la Corte, y toda vez que el presidente ha justificado en abstracto, como hechos ciertos y actuales, se enmarcaría en el posible entendimiento de un conflicto armado interno, esta magistratura considera que la causal invocada es constitucional. A ver. O sea, si un presidente justifica en abstracto que existe este tema, ¿cómo es que se justifica en abstracto? Entenderán lo que es lo abstracto de lo concreto, la diferencia entre lo abstracto y lo concreto. Y estos papeluchos, no quiero decir la palabra que debo decir, la de M, estos papeluchos son dictámenes de la Corte Constitucional. Y es lo que vive el Ecuador. Y a ti, ecuatoriano, no te duele. Lo que te preocupaba es fundamentalmente que gane el Chito Vera. Esto es el Ecuador. Esto es una fotografía de lo que es el Ecuador. No somos más que esto. Ahora paso a explicar lo que es el conflicto armado interno nuevamente. Que esto además está siendo nuevamente invocado. Hay 2 tipos de conflictos. Y ojalá tuvieran papel y lápiz. Los conflictos armados internacionales y los conflictos armados internos. Entonces, hay 2 tipos de conflictos. Los conflictos armados internacionales se rigen por la Convención de Ginebra de 1949, de la cual el Ecuador es parte, y es parte de nuestro ordenamiento jurídico. Y los conflictos armados internos se rigen por el protocolo segundo adicional al Convenio de Ginebra, que rige desde 1977, del cual el Ecuador también es miembro. Entonces, esto hay que tenerlo en claro. Ahora,
En el conflicto armado, en un conflicto armado, sea internacional o sea interno, la característica clave es que estos dos conflictos se rigen por el derecho internacional humanitario, que se conoce internacionalmente como leyes de... Porque es una forma de decir, bueno, está dada a lo internacional, a lo interno, pero por lo menos hagamos que se mantenga la guerra hasta que la resuelvan y hasta que se solucione, bajo ciertos parámetros donde no se comporten como animales en una guerra. Entonces, esto es importante, por eso viene esta legislación. Por eso se dictó el Convenio de Ginebra de 1949, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, justamente viendo los horrores de la guerra. Y el de 1977, cuando se vio que habían conflictos internos. Entonces, el derecho internacional humanitario es como una especie de hermano siamés. No se puede separar el conflicto armado interno o internacional con el derecho internacional humanitario. Para eso se dictó, para eso se aprobó la Convención de Ginebra y el protocolo adicional. Para eso se aprobó, para que rija el derecho internacional humanitario, para que no rija el derecho de las bestias, de los salvajes, en un enfrentamiento internacional o nacional. Para eso se dictó. ¿Y qué hace la Corte Constitucional? Que en el decreto expedido por el presidente, en donde se decía en el decreto que las Fuerzas Armadas tienen que manejarse bajo el derecho humanitario, le eliminaron esta frase, bajo el derecho internacional humanitario. En otras palabras, Fuerzas Armadas manéjense como les da la gana, y le quitaron del decreto por orden de la Corte Constitucional bajo el derecho internacional humanitario. Pero entonces, ¿qué nos está diciendo la Corte? Que no conocen normativa internacional, que no han leído la Convención de Ginebra, que no conocen el protocolo adicional a los convenios de Ginebra. Y entonces tenemos un estado de excepción, que usted me preguntó qué opina sobre el estado, que está prorrogado, pero está prorrogado sin que rija el derecho internacional humanitario. Porque la Corte Constitucional atrabiliaria ordenó que se le cambie dentro del decreto esta cuestión. Ordenó que se le cambie dentro del decreto esta cuestión. Entonces, esto es gravísimo. Mire lo que decía el artículo 5 del decreto 111, que ahora está prorrogado. Ordenar a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares bajo el derecho internacional humanitario y respetando los derechos humanos. Esa parte, bajo el derecho internacional humanitario, le volaron. Pero si el derecho internacional humanitario es consustancial con la existencia de un conflicto armado interno, de existir el conflicto. Ahora, finalmente, para que exista un conflicto armado interno es preciso que exista lo siguiente. Uno, que existan dos fuerzas armadas. Escúchenme bien. Dos fuerzas armadas enfrentadas. La una, la Fuerza Armada del Estado, y otra Fuerza Armada disidente. Pero Fuerza Armada, no un grupo ahí subversivo, un grupo que ha hecho un secreto. No, Fuerza Armada. Dos, que una parte del territorio de un Estado esté controlado por la Fuerza Armada del Estado y la otra parte del territorio está controlada por la Fuerza Armada disidente. Voy a poner un ejemplo. En el caso concreto, por ejemplo, el cantón Alausí esté controlado por una Fuerza Armada disidente. Pero no es que una casa del cantón Alausí, por ahí encontraron que se refugiaban unas 4 o 5 personas para asaltar. Eso no es control territorial. Y tercero, que las operaciones militares de ambas fuerzas sean sostenidas y concertadas. O sea que existe un conflicto permanente, conflicto bélico. Por ahí va la tropa, allá bajó, allá se refugió. Es un enfrentamiento entre ejércitos. Por ejemplo, en el caso de Colombia hay zonas que están controladas por la guerrilla. Ellos podrían, si les da la gana, aplicar la normativa del conflicto armado interno. Porque en Colombia sí hay zonas donde no entra el ejército colombiano. Porque ahí están controladas por el ejército irregular de Colombia. ¿Por qué no lo hace Colombia? ¿Por qué no le ha dado esta categoría? Porque sabe que si le califica como conflicto armado interno, tiene que regir el derecho internacional humanitario.
y no les da la gana que esto rija. ¿Para qué? Para resolver los temas a la usanza, para lo que están formados a hacerlo. Ese es el tema, para que se me entienda qué es lo que se prorrogó. Y se prorrogó una inconstitucionalidad, véase por donde se vea, y con una Corte Constitucional que ya ha perdido la vergüenza. Ahora sí han perdido la vergüenza, ahora sí les vale un comino hacer lo que les da la gana. Entonces, ¿dónde está un pronunciamiento de los líderes y lideresas del país? Pero hace una semana se mató en México un poco de gente peleándose por quién va a ser el elegido o la elegida para la candidatura a la presidencia de la República del 2025. Eso sí les interesa. Pero aprender, entender y jugarse el pellejo y no irse al extranjero, sino poner aquí poner las barbas en remojo, eso sí no lo hacen. Pero estaban matando en México hace una semana. Y el que me diga que no saben que es cierto.